El nirvana es uno de los conceptos centrales en las enseñanzas del budismo, representando el estado último de liberación y paz interior. Este término ha fascinado a filósofos, estudiosos y practicantes espirituales a lo largo de los siglos. El término nirvana proviene del sánscrito y puede traducirse como extinción o apagamiento. En el contexto budista, el nirvana se refiere a la extinción de las aflicciones mentales, el deseo, el odio y la ignorancia, que son las causas del sufrimiento humano. Según las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda, alcanzar el nirvana es liberarse del ciclo de renacimiento, samsara, y el sufrimiento inherente a la existencia mundana. El Buda describió el nirvana como la suprema felicidad, Parama Sukha, y la paz suprema, Parama Santi. En el Dhammapada, uno de los textos más antiguos y venerados del budismo, se dice, el nirvana es el estado supremo de felicidad, Dhammapada 204. Esta definición subraya que el nirvana no es solo la ausencia de sufrimiento, sino también una experiencia positiva de profunda paz y satisfacción. Las cuatro nobles verdades forman el núcleo de las enseñanzas budistas y establecen el camino hacia el nirvana. 1. La verdad del sufrimiento. Dukkha reconoce que la existencia humana está marcada por el sufrimiento y la insatisfacción. 2. La verdad del origen del sufrimiento. Samudaya identifica el deseo y el apego como las causas del sufrimiento. 3. La verdad de la cesación del sufrimiento. Nirodha afirma que es posible extinguir el sufrimiento al eliminar sus causas. 4. La verdad del camino que conduce a la cesación del sufrimiento. Magga detalla el noble óctuple sendero como el medio para alcanzar el nirvana. El nirvana, en este contexto, se entiende como la realización de la tercera noble verdad. Según el maestro budista Thich Nhat Hanh, el nirvana es la cesación de todas las ideas, incluyendo la idea del yo. Es la realidad libre de conceptos, Hanh, 1991. Esta explicación resalta la naturaleza trascendente del nirvana, más allá de las dualidades y los conceptos mentales. A lo largo de la historia del budismo, numerosos maestros espirituales han ofrecido sus interpretaciones y enseñanzas sobre el nirvana. A continuación, se presentan algunas de las perspectivas más influyentes. 1. Nagarjuna, este filósofo indio y fundador de la escuela Madhyamaka subrayó la vacuidad, sunyata, como un aspecto fundamental del nirvana. En su obra La Madhyamaka Krik, Nagarjuna afirmó que el nirvana es la extinción del deseo, del odio y de la ilusión, es la paz última y el cese del sufrimiento. Nagarjuna, 1995. Según Nagarjuna, comprender la vacuidad de todas las cosas es esencial para alcanzar el nirvana. 2. Santideva, este monje indio y autor del Bodhikáryavatara describió el nirvana en términos de la práctica de la compasión y la sabiduría. Santideva enseñó que el nirvana es el estado de la mente libre de toda aflicción, una mente que ha desarrollado plenamente la compasión y la sabiduría. Santideva, 2008. Su enfoque resalta la importancia de cultivar virtudes espirituales para alcanzar el nirvana. 3. Dogen, este maestro japonés y fundador de la escuela Soto del Zen enfatizó la práctica del Zazen, meditación sentada, como el camino directo hacia el nirvana. En su obra Sobogenso, Dogen escribió, el nirvana es simplemente la práctica de Zazen, el estado de mente presente y despierta. Dogen, 2002. Para Dogen, el nirvana no es un estado lejano, sino una realidad accesible en el momento presente a través de la meditación. La tradición Theravada, que se considera la forma más antigua del budismo, ofrece una perspectiva detallada sobre el nirvana a través de sus escrituras Pali. El Visuddhimagga, Camino de la Pureza, escrito por el erudito Buddhaghosa en el siglo V después de Cristo, es una obra clave que expone la práctica y la teoría del camino hacia el nirvana. Buddhaghosa describe el nirvana como la extinción de los fuegos del deseo, del odio y de la ilusión. Buddhaghosa, 1991. Además, distingue entre dos tipos de nirvana. 1. Sopadicesa nirvana, el nirvana alcanzado durante la vida, en el que aún existen los agregados, escajas, de la existencia, pero el ser ha trascendido las aflicciones mentales. 2. Anupadicesa nirvana, el nirvana final, alcanzado después de la muerte, en el que no quedan más agregados y el ciclo de renacimiento se ha extinguido completamente. Esta distinción muestra que el nirvana puede experimentarse en vida y después de la muerte, subrayando su naturaleza dual.
El budismo mahayana introduce conceptos adicionales que enriquecen la comprensión del nirvana. En esta tradición, se pone un gran énfasis en el ideal del bodhisattva, quien busca alcanzar el nirvana no solo para sí mismo, sino también para ayudar a todos los seres a alcanzar la iluminación. 1. La naturaleza de Buda. Buddhadato. En el budismo mahayana, se enseña que todos los seres poseen la naturaleza de Buda, una semilla innata de iluminación. El Sutra Tathagata afirma que el nirvana es la realización de la naturaleza de Buda, la esencia pura y luminosa presente en todos los seres. Sutra Tathagata 2002. Esta perspectiva sugiere que el nirvana no es un estado externo a ser alcanzado, sino una realidad interna a ser descubierta. 2. La vacuidad y la compasión. En las enseñanzas de Nagarjuna y otros maestros mahayana, la vacuidad y la compasión son inseparables del nirvana. El Prajnaparamita Hridaya Sutra, Sutra del corazón de la perfección de la sabiduría, proclama que la forma es vacuidad y la vacuidad es forma. Sutra del corazón, 2001. Esta enseñanza resalta que la comprensión de la vacuidad es fundamental para la realización del nirvana y que dicha comprensión debe ir acompañada de una compasión ilimitada por todos los seres. Alcanzar el nirvana requiere una dedicación sincera a la práctica espiritual. A lo largo de las tradiciones budistas, se han desarrollado diversas prácticas y métodos para guiar a los practicantes hacia este estado de liberación. 1. Meditación. La meditación es una práctica central en el camino hacia el nirvana. Diferentes escuelas budistas han desarrollado distintas técnicas de meditación, como la meditación vipassana, en la tradición Theravada y la meditación Zazen en el Zen. La meditación ayuda a calmar la mente, desarrollar la concentración y profundizar la comprensión de la naturaleza de la realidad. 2. Ética y moralidad. La práctica ética es fundamental para purificar la mente y preparar el terreno para la realización del nirvana. El noble octuple sendero, que incluye principios éticos como la recta acción y la recta palabra, proporciona una guía para vivir una vida moralmente íntegra. 3. Sabiduría y conocimiento. El estudio de las enseñanzas budistas y la reflexión sobre la naturaleza de la existencia son esenciales para desarrollar la sabiduría necesaria para alcanzar el nirvana. Esto implica una comprensión profunda de la impermanencia, el sufrimiento y la vacuidad. 4. Compasión y servicio. Cultivar la compasión y el deseo de ayudar a otros es un componente crucial del camino hacia el nirvana, especialmente en la tradición mahayana. Practicar actos de bondad y servicio desinteresado ayuda a trascender el ego y desarrollar un corazón abierto y compasivo. El camino hacia el nirvana no está exento de desafíos y obstáculos. Los practicantes deben enfrentar y superar diversas dificultades internas y externas en su viaje espiritual. Uno de los desafíos más significativos en la búsqueda del nirvana es superar el apego y el deseo. El deseo es una de las raíces del sufrimiento según las enseñanzas budistas y liberarse de él es esencial para alcanzar el nirvana. Sin embargo, esto no es fácil, ya que el deseo está profundamente arraigado en la naturaleza humana y se manifiesta de muchas formas, desde deseos materiales hasta anhelos emocionales. Según el Buda, el apego y el deseo son como esclavitud que nos mantienen atrapados en el ciclo de renacimiento y sufrimiento. Dhammapada 348. Para superar este obstáculo, los practicantes deben desarrollar una actitud de desapego y renuncia, cultivando la sabiduría y la comprensión de la impermanencia de todas las cosas. La ignorancia, o avidya, es otra raíz del sufrimiento que impide la realización del nirvana. La ignorancia se refiere a la falta de comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad y de uno mismo. En el budismo, se considera que la ignorancia es la raíz fundamental de todas las aflicciones mentales. El maestro budista Santideva explica que todas las aflicciones y sufrimientos surgen de la ignorancia, y la sabiduría es el antídoto que disipa la oscuridad de la ignorancia. Santideva, 2008. Desarrollar la sabiduría a través del estudio, la meditación y la reflexión es crucial para superar este obstáculo. La mente dispersa y la falta de concentración son obstáculos comunes en la práctica de la meditación y el camino hacia el nirvana. Mantener la mente enfocada y serena es esencial para profundizar en la práctica y alcanzar la comprensión profunda. La práctica de la meditación samatha, calma, ayuda a desarrollar la concentración y la estabilidad mental necesarias para avanzar en el camino espiritual. La meditación vipassana,
Insight, complementa esto al cultivar la sabiduría y la comprensión de la naturaleza de la mente y la realidad. Las influencias externas, como las presiones sociales, culturales y económicas, también pueden ser obstáculos en la búsqueda del nirvana. Vivimos en un mundo que a menudo valora el materialismo, el éxito mundano y la gratificación instantánea, lo cual puede desviar a los practicantes de su camino espiritual. Para enfrentar estos desafíos, es importante encontrar un entorno y una comunidad de apoyo que compartan valores espirituales similares. La Sangha, o comunidad de practicantes, puede proporcionar el apoyo y la orientación necesarios para mantenerse en el camino hacia el nirvana. Aunque el concepto de nirvana se originó hace más de 2 milenios, sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo. En una era marcada por el estrés, la ansiedad y el sufrimiento, las enseñanzas sobre el nirvana ofrecen una vía para la paz interior y la liberación. Las prácticas budistas de meditación y mindfulness, que son caminos hacia el nirvana, se han integrado en la psicología moderna y se utilizan para reducir el estrés y la ansiedad. Programas como el Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, desarrollado por Jon Kabat-Zinn, están inspirados en las prácticas budistas y han demostrado ser efectivos en mejorar la salud mental y el bienestar. La búsqueda del nirvana también promueve un enfoque holístico de la salud y el bienestar. Las enseñanzas budistas enfatizan la importancia de equilibrar el cuerpo, la mente y el espíritu. La práctica de la ética, la meditación y la sabiduría contribuye a un bienestar integral que trasciende el mero alivio del sufrimiento físico y mental. El camino hacia el nirvana implica vivir una vida ética y compasiva. En el mundo contemporáneo, esto puede traducirse en un compromiso con la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el bienestar de todos los seres. Las enseñanzas budistas sobre la interdependencia y la compasión nos inspiran a actuar con responsabilidad y a contribuir al bienestar de la sociedad y el planeta. El nirvana, como el estado último de liberación y paz interior, es un concepto central en el budismo que ha capturado la imaginación de practicantes y estudiosos durante siglos. A través de las enseñanzas del Buda y las interpretaciones de maestros espirituales antiguos como Nagarjuna, Santideva y Dogen, hemos explorado las múltiples dimensiones del nirvana y su camino de realización. La búsqueda del nirvana requiere un compromiso sincero con la práctica espiritual, que incluye la meditación, la ética, la sabiduría y la compasión. A pesar de los desafíos y obstáculos, el nirvana sigue siendo una meta alcanzable que ofrece una profunda paz y felicidad. En el mundo contemporáneo, las enseñanzas sobre el nirvana continúan siendo relevantes, ofreciendo caminos para la reducción del estrés, el bienestar holístico y la responsabilidad social. A medida que navegamos por las complejidades de la vida moderna, las enseñanzas del Buda sobre el nirvana nos recuerdan la posibilidad de una paz interior duradera y una liberación del sufrimiento. Uno de los aspectos más intrigantes y desafiantes del nirvana es su inefabilidad, la imposibilidad de ser plenamente capturado o descrito mediante palabras. Esta inefabilidad no es simplemente una cuestión de limitaciones del lenguaje, sino que está intrínsecamente relacionada con la naturaleza del nirvana mismo. El nirvana, como estado último de liberación y paz, trasciende todas las categorías y dualidades que el lenguaje intenta imponer. El lenguaje, por su propia naturaleza, opera a través de conceptos y distinciones, bueno y malo, existencia y no existencia, yo y otro. Sin embargo, el nirvana es un estado que va más allá de estas dualidades. El Buda mismo reconoció la limitación del lenguaje al intentar describir el nirvana. En el Udana, se relata que el Buda dijo: hay, monjes, una condición donde no hay tierra, no hay agua, no hay fuego, no hay viento, no hay esfera de lo infinitamente espacio, ni esfera de lo infinitamente conciencia, ni esfera de nada en absoluto, ni esfera de ni percepción ni no percepción. No hay este mundo, no hay otro mundo, no hay sol ni luna. Esa, monjes, es la no nacida, no llegada a ser, no hecha, no formada, Udana 8.3. Esta descripción negativa subraya la dificultad de capturar el nirvana con términos positivos y afirmativos. El nirvana es una experiencia directa y trascendental que no puede ser plenamente comprendida o comunicada a través de la lógica discursiva. Según Nagarjuna, el nirvana es sin dualidad, no es lo existente, ni lo inexistente, no es afirmación, ni negación. Nagarjuna,
Madhyamaka-krik 25, 19-20. Esta afirmación refuerza que el nirvana no puede ser confinado dentro de las categorías lingüísticas habituales. El maestro Zen Dogen también enfatizó la inefabilidad del nirvana, señalando que la verdad última no puede ser contenida en palabras ni letras, y no puede ser comprendida por el pensamiento discursivo, Dogen, Sobogenso. La práctica del Zen, con su enfoque en la experiencia directa y la intuición más allá del razonamiento conceptual, refleja esta perspectiva. La inefabilidad del nirvana sugiere que es algo que debe ser experimentado directamente para ser comprendido. Las enseñanzas budistas a menudo enfatizan la importancia de la práctica personal y la meditación como medios para alcanzar una comprensión intuitiva y vivencial del nirvana. El maestro tibetano Patrul Rinpoche destacó la necesidad de la experiencia directa al decir, el nirvana no puede ser descrito por palabras ni comprendido por el pensamiento, debe ser conocido por la experiencia directa. Patrul Rinpoche, las palabras de mi maestro perfecto. Esta perspectiva es coherente con la idea de que el nirvana es una realización interna que trasciende el ámbito de la descripción verbal. Aunque el nirvana es inefable, los maestros budistas han intentado comunicar su naturaleza a través de enseñanzas, metáforas y paradojas. Este esfuerzo de comunicación es una paradoja en sí mismo, intentar expresar lo inexpresable. Los textos budistas a menudo utilizan metáforas y símiles para aludir al nirvana. Por ejemplo, el nirvana se describe a menudo como el otro lado de la orilla, donde la otra orilla representa la liberación del ciclo de sufrimiento del samsara. Esta metáfora ayuda a los practicantes a visualizar el objetivo sin intentar definirlo exhaustivamente. Otra metáfora común es la del fuego que se extingue. Así como el fuego deja de arder cuando se agota el combustible, el nirvana es la extinción de las aflicciones mentales y el sufrimiento. El Buda utilizó esta metáfora para ilustrar la cesación de las causas del sufrimiento. Las enseñanzas apofáticas, que describen lo que el nirvana no es en lugar de lo que es, son una forma común de abordar su inefabilidad. Estas enseñanzas se centran en negar las cualidades que normalmente se atribuyen a los fenómenos condicionados. El Lankavatara Sutra afirma, el nirvana es no nacido, no muerto, no finito, no infinito, es una realidad que trasciende todos los conceptos, Lankavatara Sutra. Este enfoque negativo ayuda a los practicantes a evitar caer en ideas erróneas o conceptos limitados sobre el nirvana. En el budismo Zen, los koans y las paradojas se utilizan para romper los patrones habituales de pensamiento y permitir una experiencia directa de la realidad. Un famoso koan es, ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? Este tipo de pregunta desafía el pensamiento lógico y lleva al practicante a un estado de comprensión más allá del intelecto. El maestro Zen Akwinekaku explicó que los koans son herramientas para desarraigar el apego a las ideas y llevar la mente a la comprensión directa, Akwinekaku, Yasenkanna. A través de estos métodos, los practicantes pueden tener vislumbres de la realidad inefable del nirvana. La inefabilidad del nirvana tiene importantes implicaciones para la práctica espiritual. Reconocer que el nirvana no puede ser plenamente definido o descrito fomenta una actitud de humildad, apertura y disposición a la experiencia directa. Al aceptar la inefabilidad del nirvana, los practicantes evitan caer en la trampa de las conceptualizaciones erróneas. Intentar definir el nirvana en términos concretos puede llevar a malentendidos y a la creación de expectativas falsas. La práctica budista enfatiza la necesidad de soltar las ideas preconcebidas y acercarse a la experiencia espiritual con una mente abierta y receptiva. La inefabilidad del nirvana subraya la importancia de la experiencia directa en la práctica espiritual. La meditación y otras prácticas contemplativas son esenciales para desarrollar una comprensión intuitiva y vivencial del nirvana. Esta experiencia directa va más allá del intelecto y las palabras, proporcionando una comprensión profunda y transformadora. A medida que los practicantes se acercan al nirvana, también cultivan la sabiduría y la compasión. La sabiduría, o prajna, es la comprensión directa de la verdadera naturaleza de la realidad, mientras que la compasión, o karuna, es el deseo de aliviar el sufrimiento de todos los seres. La realización del nirvana implica un equilibrio entre estos dos aspectos, llevando a una vida de servicio desinteresado y compasivo. El nirvana, como estado último de liberación y paz interior, es un concepto central en el budismo que desafía nuestra capacidad de comprensión y descripción.
Su inefabilidad refleja su naturaleza trascendente y su experiencia directa, que va más allá de las limitaciones del lenguaje y los conceptos. A lo largo de la historia, maestros espirituales como Nagarjuna, Santideva y Dogen han enfatizado la necesidad de la práctica personal y la meditación para alcanzar una comprensión intuitiva del nirvana. Las metáforas, las enseñanzas apofáticas y los koan zen son métodos utilizados para señalar la dirección hacia el nirvana sin intentar definirlo exhaustivamente. Reconocer la inefabilidad del nirvana fomenta una actitud de humildad y apertura, evitando las conceptualizaciones erróneas y subrayando la importancia de la experiencia directa. El concepto de nirvana, tan central en las enseñanzas del budismo, representa el objetivo final de la práctica espiritual y la liberación del sufrimiento. Su inefabilidad, la imposibilidad de ser completamente descrito con palabras, subraya la profundidad y la trascendencia de este estado. En esta conclusión, exploraremos cómo la inefabilidad del nirvana influye en la práctica espiritual, la comprensión filosófica y su relevancia en la vida contemporánea. El reconocimiento de la inefabilidad del nirvana tiene profundas implicaciones para la práctica espiritual. En lugar de tratar de conceptualizar o definir el nirvana en términos concretos, los practicantes son guiados hacia una experiencia directa que trasciende el lenguaje y los conceptos. Este enfoque promueve una actitud de apertura y humildad, esencial para el progreso espiritual. La inefabilidad del nirvana nos invita a desaprender y soltar nuestras ideas preconcebidas sobre la espiritualidad y la liberación. En el budismo, el apego a conceptos y doctrinas puede convertirse en un obstáculo. Los maestros budistas, como Nagarjuna y Dogen, enfatizan que el nirvana no puede ser capturado por conceptos o palabras, es una realidad que debe ser vivida y experimentada. Este entendimiento permite a los practicantes liberarse de las limitaciones del pensamiento discursivo y acercarse a una experiencia más directa y auténtica. La meditación juega un papel crucial en el camino hacia el nirvana. A través de la meditación, los practicantes pueden experimentar momentos de realización que proporcionan vislumbres del estado de liberación. La meditación vipassana, por ejemplo, ayuda a cultivar una comprensión profunda de la impermanencia, el sufrimiento y la vacuidad, facilitando la experiencia directa del nirvana. En la meditación, los practicantes encuentran un espacio donde el lenguaje y los conceptos se desvanecen, permitiendo una inmersión en la realidad inefable. Las enseñanzas budistas utilizan la paradoja y el silencio como herramientas para acercarse al nirvana. Los koan zen, por ejemplo, son preguntas o declaraciones que desafían el pensamiento lógico y llevan al practicante a una comprensión más allá de las dualidades. Estas paradojas no buscan proporcionar respuestas definitivas, sino guiar a los practicantes hacia una experiencia intuitiva de la realidad. Este método refleja la naturaleza del nirvana como algo que no puede ser comprendido a través de la razón o el discurso. La filosofía budista aborda el nirvana desde una perspectiva que trasciende las categorías dualistas del pensamiento. La inefabilidad del nirvana no solo refleja su naturaleza trascendental, sino que también destaca el desafío de comunicar la experiencia última de liberación. La filosofía de la vacuidad, como se expone en los escritos de Nagarjuna, es fundamental para entender el nirvana. Nagarjuna argumenta que el nirvana es una realidad que trasciende la dualidad de existencia y no existencia. La vacuidad, en este contexto, no se refiere a la nada absoluta, sino a la ausencia de un yo inherente o una esencia fija en todas las cosas. Este entendimiento de la vacuidad ayuda a los practicantes a liberar la mente de las conceptualizaciones y a acercarse a la realidad última del nirvana. La enseñanza de que el nirvana trasciende la dualidad de existencia y no existencia es clave para comprender su inefabilidad. La realidad última, según el budismo, no puede ser capturada por las dicotomías del pensamiento conceptual. El Lankavatara Sutra y otras enseñanzas similares afirman que el nirvana es una experiencia que va más allá de todas las categorías conceptuales, desafiando nuestra capacidad de definirlo en términos lógicos o discursivos. El silencio es una forma poderosa de comunicar la esencia del nirvana. En el Zen y otras tradiciones, el silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino un estado de presencia y realización directa.
El silencio permite que la mente se libere de las distracciones y los conceptos, acercándose a la experiencia pura y no mediada del nirvana. Esta forma de comunicación refleja el carácter inefable del nirvana y la importancia de la experiencia personal sobre la teoría. A pesar de su inefabilidad, el concepto de nirvana tiene una relevancia significativa en la vida moderna. Las enseñanzas sobre el nirvana ofrecen perspectivas valiosas para enfrentar el sufrimiento y encontrar la paz interior en un mundo a menudo caótico y desafiante. En la vida contemporánea, donde el estrés y la ansiedad son prevalentes, las prácticas budistas relacionadas con el nirvana, como la meditación y la atención plena, ofrecen herramientas efectivas para el alivio del sufrimiento. La meditación ayuda a calmar la mente y a reducir los niveles de estrés, permitiendo a las personas experimentar momentos de paz interior que resuenan con la esencia del nirvana. La práctica constante puede llevar a una comprensión más profunda de la realidad, ayudando a los individuos a encontrar una liberación parcial del sufrimiento diario. La búsqueda del nirvana impulsa a los individuos hacia el desarrollo personal y espiritual. Al reconocer que el nirvana no se puede definir con palabras, los practicantes son alentados a explorar su propia experiencia interior y a desarrollar una comprensión más profunda de sí mismos. Esta exploración personal puede llevar a un mayor sentido de propósito, autenticidad y conexión con los demás. La realización del nirvana también está relacionada con el cultivo de la compasión y la responsabilidad social. El ideal del bodhisattva en el budismo mahayana enfatiza la importancia de buscar la liberación no solo para uno mismo, sino para el beneficio de todos los seres. Esta perspectiva fomenta una vida de servicio desinteresado y un compromiso con la justicia social y el bienestar global. En un mundo que enfrenta desafíos sociales y ambientales, las enseñanzas sobre el nirvana pueden inspirar acciones que promuevan la paz y la armonía en la sociedad. La inefabilidad del nirvana resalta la profundidad y la trascendencia de este estado último de liberación. La imposibilidad de definir el nirvana con palabras subraya la necesidad de una experiencia directa y vivencial para comprender su verdadera naturaleza. Las enseñanzas budistas, con su uso de metáforas, paradojas y silencio, nos guían hacia una comprensión intuitiva que va más allá del lenguaje y los conceptos. A medida que navegamos por nuestras vidas y enfrentamos los desafíos del mundo moderno, las enseñanzas sobre el nirvana ofrecen una luz guía para la paz interior y la liberación del sufrimiento. La práctica espiritual, la meditación y el desarrollo de la compasión nos invitan a descubrir la realidad inefable del nirvana en lo más profundo de nuestra propia experiencia. Así pues, el nirvana es una invitación a explorar la esencia de nuestra existencia y a encontrar la paz y la liberación en el presente. A través de la práctica continua y la apertura a la experiencia directa, podemos acercarnos a una comprensión más profunda de la realidad y experimentar la verdadera naturaleza de la liberación.